Una hecatombe de todo bien. Parte 1. Gegacénesis. No sé qué hacía mi hermano ahí y no tengo ni idea de cuál era su negocio, declaró el policía de civil que estaba de campana aquella noche cuando Asuntos Internos lo interrogó. Los dioses menores de este barrio sin Dios se habían citado para ajustar las cuentas. Hubo tiros. Uno de los muertos fue Abel. En su misericordia Dios le da a cada uno lo que se merece, decía el titular de una revista, que 2 hombres de traje regalaban en la esquina sin hablar más que entre ellos. Pero el problema con Dios no es que te dé lo que te toca. El problema con Dios es que te toque lo que te da. Cuando entregaron los cuerpos, Caín ya se había ido. Suspensión de empleo con retención del arma, teóricamente. Bórrate por un tiempo, le ordenaron de arriba. Estás quemado. Nosotros te cubrimos, pero cortá los contactos y no te quedes quieto en ningún lugar. En el barrio todo sigue. Y sigue igual, o casi. Hoy Eva parió otro hijo atada con cadenas a una cama del psiquiátrico, pero eso no le interesa a nadie. Las cámaras no vienen acá por nacimientos, vienen por muertes. Lo último que supo Caín antes de empezar a cumplir su orden fue lo que vio en un televisor del aeropuerto. Gran golpe al narcotráfico. Secuestraron 10 kilos, decía en el impreso bajo las imágenes. Pero esa era la ofrenda que fueron a plantar ellos. Un vuelto apenas. La gente de mi hermano llevaba al menos 50, pensó, mientras entregaba el equipaje. Y con el dejo de pena que se pega como ladilla a todo alivio, recordó. En su misericordia, Dios le da a cada uno lo que se merece. Este país no cambia más. Según su libro, 9 generaciones y 1063 años pasaron desde el día en que Dios crió y bendijo al hombre en plural, varón y hembra, llamándolo Adán, por lo que el varón solo es hombre cuando está unido a su mujer, y ese primer Adán designa a la humanidad toda, y el nacimiento de Noé, quien engendraría trillizos a la edad de 500 años. De todos esos nombres, el único que no muere en el texto es Enoc. No recurre lo escrito sobre Enoc a la fórmula que repite para los otros 9. Y vivió X tantos años, y engendró a Z. Y vivió X después de que engendró a Z tantos años, engendró hijas e hijos, y fueron pues todos los días de X, y murió. De él dice que tenía 65 años cuando engendró a Matusalem, que caminó con Dios hasta 300, por lo que todos sus años fueron 365. Como los días de un año único, y que a esa edad simplemente desapareció porque Dios se lo llevó con él. Hay entre los estudiosos quienes creen que Enoc sigue siendo, el ángel Metatrón, el escriba, el jefe de los aterradores ejércitos divinos, un pequeño Yahvé que anota sentado a la derecha del Yahvé mayor que crea. Un general de 4 estrellas que mueve las invencibles piezas con las que su capitán triunfa. Y aquí abajo dicen, no se agita una sola hierba sin que él registre imperturbable ese movimiento. Dios se llevó al angelito, decían hoy las mujeres y los hombres mayores cuando una bala perdida terminó en la cabeza de una nena de 1 año. Una hierba se agitó y el libro consignó un registro, uno más. ¿Y por qué la gente ya no vive 1000 años? Le preguntó un hermano de la nena baleada a su profesor de catequesis. Porque los pecados de cada generación acortan el número de días de la siguiente, fue la respuesta. Y está bien que la vida de los hijos sea el precio de la culpa de los padres. El profesor de catequesis levantó la cabeza y vio a Jesús crucificado. Es que el hijo y el padre son la misma persona, iba a contestar. Pero en el último instante, mordiéndose los labios, se contuvo. El chico, si es que había tenido un padre,
no lo conoció nunca. Juntá tus cositas y andate, pero nada, acá vamos a inundar todo de cadáveres, agradecé que zafás. Llévate tus bichos, tus boludeces y no vuelvas. El tipo que hablaba era enorme. Daba miedo mirarlo y tenía una voz que obligaba a bajar la cabeza frente a él. De pronto tiró 3 fajos de billetes verdes sobre la mesa. El viejo Noé jamás había visto plata así, ni de ese color, ni en semejante cantidad. Empezó a moverse, lento. Los otros 2 le clavaban los ojos en la nuca como facas. Salió al patio de tierra Noé y ató su carro a la yunta. Subió un par de gallinas que acomodó como pudo, las jaulas con las palomas y la de los pájaros que vendían, el cerdo que estaba criando para carnear. Por los perros no se preocupó, sabía que iban a seguirlo. Sin pensar demasiado, completó el espacio de la caja amontonando unas sillas, el anafe, la pava. El que habló se había ido. Sus soldados, no. En esta tierra hay gigantes. Y hay hombres que solo quieren el mal. A veces, unos pasan por otros. Hacía semanas que esta gente merodeaba por la villa mirándolo todo como si juzgaran. De las 5 cuadras sin calles entre el río y la avenida, la casa del viejo Noé estaba justo en el medio. Eligieron esa. Él nunca se explicaría por qué. Los pasillos para llegar eran incomprensibles, tortuosos, inescrutables, como los caminos de Dios. Un matón se plantaba y nadie más podía entrar ni salir. Con los billetes que levantó de la mesa, el viejo Noé se compró un terreno legal y construyó una casa de ladrillos. Antes de ser desocupado, sobra, descarte, había sido albañil. No necesitaba planos. Conocía cada medida, cada detalle como una revelación. Los hijos y las hijas de sus hijos nacieron todos ahí. Hoy ya no queda nadie. Los hombres que irrumpieron en su casa de chapas aquella mañana gris de los 90 marcaron la huella del inicio, del final. Desde ese advenimiento en el mundo que era, el mundo ya no fue. Y esta ciudad tampoco. La guerra no paró nunca. Cada vez que la cuenta, su viuda olvida una parte de la historia que a pesar de los años y de las aporías, siempre termina igual. La masacre, la inundación, el arco iris. Antes de ese final al que eternamente retorna y con orgullo repite, por enésima vez aclara: mi pobre Noé siempre fue un temeroso. Para mí, esos señores eran ángeles. Y aunque nunca los vio, prende una vela en un altar para que allí donde sea que su potestad se encuentre, sigan cuidando el alma, sin maldad, de su marido. Parte 2, Fuego Blanco. Epígrafe: ella es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y será llamada mujer. Génesis 2:23. Madres estériles. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. Génesis 18:15. Sara, la mujer de Abraham, el patriarca, fue estéril hasta los 90 años y solo entonces parió a Isaac. Rebeca, la mujer de Isaac, también lidiaba con su cuerpo yermo y un día, por intervención del santo, bendito sea, parió gemelos. Jacob fue de los 2 el hijo que Rebeca más amaba, y de las 2 mujeres que él tenía, Rachel, la que amaba más, era estéril. Aún así parió a José y en el último gesto de su vida a Benjamín.
Y también era estéril la mujer de Manoa, elegida por el santo para ser madre de Sansón. Y Anna, la compañera preferida del Caná, que sería la madre de Samuel. Y entre los seguidores del Mesías Nazareno, Ana, mujer de Joaquín, madre de la Virgen de la que nacería Dios. Las Escrituras son pródigas en ejemplos de este tipo. Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. En el inicio del relato, el enviado habla con Abraham. Oculta tras las cortinas que denuncian su presencia, Sara sonríe incrédula. Esa incredulidad, negada, alumbrará la fe. El tiempo señalado es el de lo extraordinario, el prodigio del ser que permanece. El tiempo de la vida es el de lo inaudito, la forma de lo que somos, que pasa. Entre uno y otro, lo que media es la espera. Yo ya estuve aquí. Si lo único que merecería el perdón es lo que de ningún modo podríamos perdonar, no esperamos lo que nos falta, sino lo que sabemos que nunca llegará a nosotros. He ahí el don, dice el filósofo. Lo demás es proyecto, contraprestaciones, compensación. Antes de lo que permanece, nada es. Después de lo que pasa, nada ha sido. Multiplicándose hasta lo indecible en cada ritual de amor que vuelve a ellos, Abraham se acerca a Sara y con un gesto delicado aparta de su ansiedad los velos del temor y del recato. De esa disipación de lo infecundo nacerán los cuerpos, las almas, el libro. Agar. Se la llamaba Ketura porque sus acciones eran tan agradables como el incienso y porque ataba a su apertura. Desde el día en que dejó a Abraham, no se casó con ningún hombre. Rashi. Nadie se detuvo nunca en la vergüenza de Agar cuando su ama le ordenó que le pariera un hijo al dueño de las tiendas y las tierras. Ni en su perplejidad por el desprecio, las amenazas, el continuo hostigamiento de Sarai, después de que cumplió esa orden. Y el cuerpo y los dolores le crecían a Agar abultándoseles, y su espalda se doblaba bajo la injuria y el junco. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde piensas ir? No lo sé, a cualquier parte. Solo huyo de los enojos de mi ama. Es inútil. Vuélvete a ella, sumisa, y ponte bajo su mano. El ángel del Señor fue terminante. Cuando el tiempo se cumplió, Agar parió a Ismael sobre las débiles rodillas de Sarai. Pasaron 13 años y 2 más. En la gran fiesta del destete del hijo que a Sarai, ya por entonces Sara, le había venido en la vejez, contra su propio juicio el dueño de las tiendas y las tierras le ofrendó el don de lo que más deseara. Quiero que expulses a Agar y a su muchacho hacia el desierto, pidió ella. Sin siquiera mirarse, toda una noche, una mañana, la esclava y su hijo único caminaron hasta perder los restos de sí mismos. Con el perverso sol del mediodía bajo un árbol escuálido, ella se dejó caer. Y la culpa y el alma le crecieron a Agar abultándoseles, y sus ojos se cerraron, fingiendo que dormían, para no ver el fin de aquel que había parido. ¿Qué tienes, Agar? Yérguete y no temas. Tu hijo crecerá como señor de estos dominios, y límpidas fuentes puras haré brotar de entre estas rocas, para que los hijos y las hijas de tu hijo beban. El ángel del Señor fue terminante. Cuando el tiempo de su forma fue cumplido, el bellísimo cuerpo de Sara, ante Sarai, regresó a la arcilla. Después que eso pasó, 6 hijos más parió Agar con su nombre de libre,
Ketura. 6 hijos más de Abraham, antes Abraham, el dueño de las tiendas y las tierras. 1 por cada hora de aquella única noche en la que habían estado juntos. 1 por cada lustro de la anticipación, de la memoria, en los que él había sido, para el deseo de ella, todo. Y en la forzada negación de ese todo, para ella misma, nadie. Alquimia. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Génesis 3:6. Texto 15, la estudiante de Cábala. En conjunto, la mujer es mucho más real y más verdadera que el hombre. Jacques Lacan. En ninguna parte del texto de la Biblia, y consecuentemente tampoco de la Torá, que son sus primeros 5 libros, dice que Dios sea infinito. Lo que sí dice es que no puede representarse en imágenes. La prohibición es tajante. Pero si lo infinito es irrepresentable, ¿qué sentido tendría prohibir la representación imaginaria de la infinitud? Esa es la tesis de Mario Sabán, ¿entendés? ¿Sí? La estudiante de Cábala hablaba ahora del profeta Ezequiel. Estaba eufórica. Vestía una camisola blanca, larga, con mariposas rosadas y violetas, nada más. Caminaba en círculos por la pieza del hotel. Con cada afirmación movía las manos, decía que la confusión había sido intencionada y que el problema eran los fariseos, pero no todos. Porque Jesús era un profeta fariseo también, en revolución permanente contra los jefes de su clase. ¿Sí? Entonces me di cuenta de que hasta ahí yo solo había pronunciado 2 monosílabos. O para decirlo estrictamente, 1, 2 veces. La primera como afirmación, la segunda como pregunta. Y por 2300 años la amé. Antes de que la estudiante de Cábala llegara a notar los carros de fuego pasando por mis ojos, los cuerpos hicieron lo suyo. También las almas, creo. Cuando levanté la camisola blanca del piso para alcanzársela, las mariposas eran negras. Una mariposa negra, dicen, resulta suficiente para poner en crisis toda la teoría de la evolución. En ninguna parte de la idealización de los amantes, y consecuentemente tampoco en su fascinación, se supone que el amor sea infinito. Lo que sí se acepta es que no puede explicarse. Hay historias de amor e historias de parejas. A veces, solo a veces, coinciden. Es decir, el problema son los fariseos, pero no todos. La estudiante de Cábala cerró la puerta al salir. No volví a verla. Algunas noches leo a Mario Sabán. Es lo único que me quedó de ella. El yo, la conciencia, la evolución, la conducta, forman un credo de tonterías, ¿entendés? La analista lacaniana me cuenta ahora una presentación de enfermos. Está eufórica. Viste una camisola blanca larga, sin mariposas, y moviendo las manos, camina en círculos por la pieza del hotel. Contesto que sí. Sonrío. Celá, pleurá, costilla, costado, flanco. Desde lo abierto de mí mismo, ella es el único prodigio. Y yo, apenas un cauteloso lector de mis alegrías, celebro sus infinitos modos de serme. Fuego negro, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Génesis 3:11. Dabar, las plagas, ranas, piojos, moscas, peste de los ganados, granizo y fuego, langostas, muerte de los primogénitos. Todo empezó con una simple manta de colores shocking. Dabar. En hebreo, a la vez, palabra, cuerpo y acto. Palabra. De las 70 simientes que emanaron del cuerpo de Jacob, 12 hicieron el pueblo de Israel. 2 de esas 12
habían nacido de Rachel, la mujer por la que Jacob Israel hubiera dado la vida. Benjamín fue el hijo que alumbró su vejez. José era el que amaba más. Cuerpo. José tenía una manta de colores shocking, signo inconmovible de su preferencia. Sus hermanos lo aborrecían por eso. Matémoslo. Mejor dejémoslo morir. Inventemos un juego. Quitémosle la ropa. Yo conozco un lugar en el que hay un pozo vacío. Solo tenemos que lograr que entre ahí. Acto. Los hermanos de José degollaron un cabrito, comieron la carne. Eufóricos, brindaron con la sangre, pintaron las ropas del desnudo. Al paso de una caravana del desierto decidieron que era mejor venderlo. ¿Y dónde está José, mi bien amado? No pudimos salvarlo, padre. La bestia que lo atacó era feroz. Israel gimió. Se cubrió el pelo de cenizas. Por años llevó luto. José terminó en Egipto, administrando el palacio. Un día sus hermanos fueron a comprarle trigo. Él lo reconoció a ellos a él no. Ranas, piojos, moscas, peste de los ganados, granizo y fuego, langostas, muerte de los primogénitos. ¿Y quién soy yo para vengarme o perdonar? Israel murió en Egipto, al lado de José. Los egipcios lo honraron. Solo un gobierno después aborrecieron a sus hijos. La historia es una manta de colores shocking, hecha de malas traducciones y nubes pasajeras que llueven al sol. Palabra, cuerpo, acto y un gesto único. Sin la novela de José, del Génesis, no se seguiría el Éxodo. Sin las plagas que siguen a la indolencia y al rencor, el mar, en el prodigio único de su ofrenda ilimitada, se hubiera abierto para nadie. Una hecatombe de todo bien. Presentación con la presencia estelar de Silvana Rabinovich el 15 de diciembre, probablemente en el patio, si no en el Zoom de Bellas Artes, seguramente en la Facultad de Humanidades de Rosario, a las 19 horas.